Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Luis Oliveros, economista. Le deja una consulta antes de irnos a la pausa y la situación del mercado petrolero, en este caso venezolano, de la industria petrolera que ha tenido una caída significativa en los niveles de producción. Ya lo hablábamos el año pasado, donde decíamos que si bajábamos a los 800.000 barriles, ya pasamos ese techo, lo cruzamos ese piso, perdón, y tenemos ya niveles de 700.000 y ahora con la salida de China, el efecto que esto puede queda solamente Rusia en el escenario para Venezuela y India está Sospechoso. sospechoso. Mira, sí, de la industria es muy poco lo diferente que podemos hablar. Como bien tú dices, lo hemos hablado muchas veces, hay un deterioro importante en la industria petrolera, hay una caída realmente preocupante de la producción petrolera y el gobierno y PDVSA no dan con el tema, aunque sea de la estabilización. Hace unos meses pareciera que se estabilizaba en torno al 1.000.000 de barriles la producción y uno decía, bueno, qué bueno, nos estabilizamos en 1.000.000 y ojo, siempre hay que recordar, 1998, 3,5 millones. Cuando llega Nicolás Maduro, 2,900,000 barriles. Hoy estamos en 1.000.000 y estamos dándole gracias que estamos estabilizados. Los últimos informes hablan de 700.000, 800.000 barriles de producción. Eso habla que a lo mejor en diciembre estemos en 500.000 barriles y ya Venezuela deje de exportar petróleo. Oficialmente Venezuela deje de exportar petróleo porque esos 500.000 barriles, cuando empiezas consumo interno, China, a pagarle la deuda a China, pagar la deuda a Rusia, mandar los 50.000, 60.000 barriles que siempre se le mandan a los amigos cubanos, prácticamente no te queda nada para vender. Entonces es un escenario realmente delicado, realmente complicado, donde pareciera que no hay límite a la caída de la producción petrolera si no se resuelve el problema político en Venezuela. Las sanciones, el default de la deuda. Fíjate tú, PDVSA no le puede pagar 50 millones de dólares a una empresa china que lo está ayudando a por lo menos mantener producción petrolera y que es socia de ella en empresas mixtas en la faja. Ahí lo que te está diciendo es que los problemas están muy graves, los problemas están muy comprometidos. También causa ruido que por 50 millones de dólares en una industria que mueve tanta plata, los chinos hayan decidido irse o hayan decidido por lo menos paralizar la ayuda que estaban dando en esas empresas. Pero mira, son muy malas las noticias, lo que uno está viendo y las proyecciones que uno está viendo son realmente muy complicadas. Y solamente quiero dos daticos para que la gente tenga en cuenta. Hoy Colombia produce más petróleo que Venezuela y hoy Brasil produce 3 o 4 veces más petróleo que Venezuela. Esta conversación la teníamos hace 5 años y yo decía que en 5 años esto iba a ocurrir y era mínimo profeta del desastre. Y hoy se está cumpliendo eso y Guyana también va a producir más petróleo que Venezuela. Entonces, mira, creo que llegó el momento, ojalá que alguien dentro de PDVSA o del gobierno nos oiga, de que hay que parar el desangre en PDVSA, hay que parar ese desastre en PDVSA. Venezuela necesita recuperar esa producción petrolera, aunque eso implique hablar o pelearse con la OPEP, porque hay que recuperar ese 1.000.000, 2 millones de barriles de producción, aunque eso implique pelearse con la posición que tenga la OPEP con respecto al mercado petrolero. Bien, en medio de esta situación, cuando señalas que hay que pagar la deuda a China no se le estaba pagando, o por lo menos ellos decían no estar recibiéndolo porque la única forma de hacerlo era por CNPC, y en este caso no lo estaban recibiendo petróleo venezolano comprado a través de Rusia. Sí, hay que entender que cuando se manda petróleo a China, se manda petróleo para pago de deuda, pero también para venta al contado de petróleo. A China se le está pagando, a China con el tema de los fondos, eso seguramente se está pagando. Yo no creo que el gobierno le esté haciendo default al gobierno chino. Yo creo que el default se lo estaba haciendo, no le estaban pagando esos 50 millones de dólares a una empresa china, ¿no? Y te insisto, 50 millones de dólares no es nada en una industria que mueve centenares de miles de millones de dólares diariamente. La pregunta final es, ¿tiene PDVSA para sobrevivir y para lograr recuperar los niveles de producción con China fuera del escenario que era su aliado hasta el momento y solamente con Rusia? No, para nada. Yo creo que no. Yo creo que ojalá que resuelvan ese problema con China. Claro, a mí me llama mucho la atención que China está ahorita negociando con Estados Unidos el tema de la guerra comercial. Por ahí puede ser que estén pasando cosas, pero ciertamente sin China a PDVSA le va a costar mucho producir petróleo y vender petróleo. Prácticamente le queda un solo aliado que es Rusia, porque la India, hay posiciones encontradas, pero ciertamente a la India se le sigue vendiendo petróleo, aunque en menores volúmenes que en meses anteriores. La situación es crítica y muy posiblemente en las semanas siguientes, los meses siguientes, va a empeorar esa situación. Y si no se logra recuperar los niveles de producción, que prácticamente es el único ingreso en divisas que tiene la nación, y se siguen tomando medidas equivocadas que van directamente en contra del sector privado,
¿Cuál es la realidad que le queda a la economía La venezolana? realidad es que empecemos a revisar lo que pasa en Zimbabue, Somalia y Haití y hacia allá vamos. Es sencillo. El futuro de Venezuela sin producción petrolera, sin exportación petrolera, es Haití, es Zimbabue, es Somalia, es un benchmark, es una combinación de esos tres países, porque no hay otra industria que compense el flujo de dólares que produce la industria petrolera, que ya hoy está en niveles humanitarios. Venezuela necesita triplicar esa producción petrolera para empezar a generar bienestar. Si no, la situación va a ser muy, pero que muy delicada. Te agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy aquí en Noticias Globovisión Economía. Luis Oliveros, economista, nos acompañó la tarde de hoy. Nosotros así llegamos al final. Recuerda como siempre nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb en Instagram, marianamartinez.dr. Tengan todos feliz tarde.